Mi nombre es Valentina Ronchi y voy a presentar el trabajo de desarrollo profesional docente para la autorregulación del aprendizaje y su enseñanza. Soy de la Universidad Católica del Uruguay y este trabajo lo realizamos junto con el doctor Daniel Trías, también de la Universidad Católica, y con el doctor Juan Antonio Huertas de la Universidad Autónoma de Madrid. En este trabajo nos centramos en el constructo de la autorregulación del aprendizaje, en todos aquellos procesos que las personas ponemos en juego para controlar lo que sentimos, lo que hacemos y lo que pensamos para aprender. Partimos de la idea que nos muestra la investigación de que no son procesos que se desarrollen de forma espontánea, sino que requieren de una enseñanza explícita. Por lo tanto, que el contexto educativo y los docentes son actores privilegiados para la enseñanza de la autorregulación, pero también hay evaluaciones e investigaciones que nos muestran que generalmente es muy escaso el tiempo que los docentes utilizan para enseñar explícitamente estrategias de autorregulación en sus aulas. Por lo tanto, en este trabajo nos proponemos el desarrollo de un programa de formación a docentes de primaria para la enseñanza de la autorregulación en tareas de comprensión de texto a sus estudiantes. Nos proponemos evaluar cuál es el impacto de este programa de desarrollo profesional, tanto en las maestras como en los estudiantes, ¿sí? Entonces, en las maestras, en primer lugar, nos proponemos saber si se modifica su autoeficacia para la enseñanza de la autorregulación, si se modifican además sus creencias y sus conocimientos y sus prácticas en el aula para enseñar autorregulación. Y en los estudiantes queremos saber si hay una variación o cambios en las estrategias que utilizan de autorregulación del aprendizaje y además en el rendimiento en comprensión de textos. Trabajamos para eso durante 2 años lectivos con 5 maestras del último año de educación primaria con la metodología de estudio de casos. Aplicamos una escala de autoeficacia para la enseñanza de la autorregulación, además les aplicamos pautas de autoevaluación sobre su trabajo, analizamos las sesiones de trabajo que mantuvimos con ellas y también analizamos las planificaciones y recursos que ellas generaron para enseñar autorregulación en sus aulas y que nos compartieron. Y además evaluamos a los estudiantes durante 2 años, a 2 grupos, 2 generaciones distintas de estudiantes. El primer año fueron 70 y el segundo año 67, y el primer año los evaluamos mediante un cuestionario de autorregulación. En comprensión de textos evaluamos la escritura de un resumen, tenían que leer un texto expositivo y después escribir un resumen, y además los evaluamos mediante un protocolo de pensamiento en voz alta, o sea, mientras que realizaban esa tarea de comprensión de textos, les pedimos que fueran diciendo en voz alta todo lo que iban pensando y luego esto fue desgrabado y lo categorizamos según las categorías del modelo de Zimmerman. El segundo año volvimos a aplicar el cuestionario de autorregulación y volvimos a evaluar la comprensión de texto mediante un resumen, pero el segundo año no aplicamos el protocolo de pensamiento en voz alta. Algunos resultados en cuanto al estudio de casos de las maestras, de las docentes, estas 4 docentes, tenían diversidad en cuanto a su formación previa y a su experiencia, y vimos cómo la formación previa fue un factor que influyó. Tenemos a la docente A, por ejemplo, que empezó y terminó el programa con una autoeficacia alta y que todos los objetivos que se fue poniendo de las distintas estrategias que quiso enseñar a sus estudiantes las fue considerando logradas o en proceso de logro. Los estudiantes de esta maestra mejoraron, fueron más explícitos en el uso de estrategias, y esta maestra basó su discurso en la idea de que estas eran cosas que ella ya venía, prácticas que ella ya venía implementando en su aula, pero que el paso por este programa formativo le ayudó a ser más explícita y a sistematizar estas prácticas. La docente B fue la docente que tenía una formación específica, había hecho un curso específico sobre autorregulación del aprendizaje, y esto se notó porque fue la maestra que más evidencias de cambios mostró en sus prácticas, que nos compartió más recursos y planificaciones, y que también compartió como con las otras docentes, fue como un motor en el cambio en las prácticas para todas las docentes. Fueron los alumnos que lograron un mayor rendimiento, este grupo logró un mayor rendimiento en comprensión de textos, su autoeficacia se mantuvo alta a lo largo del programa, y ella siempre consideró que sus objetivos estaban logrados en proceso de logro. Luego tenemos a la docente C, que ella tenía doble titulación universitaria, además de maestra era psicopedagoga. Ella comenzó el programa con una autoeficacia baja y luego terminó con una autoeficacia alta. Siempre consideró que sus objetivos estaban en proceso, sus alumnos no mostraron variación ni en la autorregulación ni en la comprensión de textos, y ella todo el tiempo en su discurso destacó
la dificultad que encontraba para enseñar estrategias de autorregulación en un aula común de forma sistemática y sostenida, comparando además con el trabajo que sí lograba hacer en una clínica, ¿no? Entonces, enfatizando la diferencia entre el trabajo en contexto de aula y en contexto de clínica. Y por último tenemos a la docente D, que no tenía una formación complementaria a su título de maestra. Ella siempre mantuvo una autoeficacia baja a lo largo del programa. Ninguna de sus metas o objetivos fueron considerados logrados. Pero sus estudiantes, sin embargo, sí mostraron una mejora en el uso de estrategias. Y esta docente permanentemente marcó la diversidad de estudiantes que tenía en su aula y cómo estos estudiantes mostraban distintas estrategias y distintos niveles, y también podemos ver cómo existe la diversidad de docentes, ¿no? Como los docentes que pasan el programa también mostraron diversidad de acercamiento y de apropiación de la enseñanza de estrategias. Vamos ahora con los resultados de los estudiantes del primer año. Bueno, en el primer año no notamos una variación en la comprensión de textos. Evaluamos la comprensión de textos con 3 textos distintos, que pretendíamos que fuera uno más desafiante que el otro, que el anterior, y los alumnos, a pesar de estos textos más desafiantes, lograron mantener el desempeño. No vimos una mejora, pero tampoco, bueno, por lo menos mantuvieron el desempeño. Y en cuanto a las estrategias de autorregulación medidas a través del pensamiento en voz alta, sí vimos un incremento. Los alumnos verbalizaron más estrategias al final del programa que al inicio del programa, especialmente las estrategias que las maestras les habían enseñado específicamente. El segundo año sucedió lo mismo en la evaluación que hicimos en comprensión de textos. Los alumnos mantuvieron el rendimiento, no mejoraron, y en la autorregulación medida en el cuestionario también vimos lo mismo que en el año anterior. Lograron una mayor explicitación, ¿sí? Explicitaron o mostraron mayor evidencia del uso de estrategias de autorregulación. Algunas conclusiones en cuanto primero a los resultados con las docentes. Las docentes manifestaron y mostraron evidencias de cambios en sus prácticas. También describieron y manifestaron ver cambios en sus estudiantes. Por otro lado, también notamos cambios en sus conocimientos y algunos factores que creemos que ayudaron a estos resultados. Bueno, vimos que el tener conocimientos previos y un marco teórico sobre este tema fue fundamental en cuanto a la maestra que mostró más evidencias de cambio. También el que ellas pudieran pensar en prácticas estratégicas, en el sentido de que nosotros desde la investigación no les decíamos lo que tenían que hacer, sino que ellas, como con sus preocupaciones concretas y con los objetivos que ellas se querían poner, diseñaron las prácticas también para acompañar lo que curricularmente ya estaban haciendo. Creemos además que el uso de la evaluación de los estudiantes fue una herramienta muy importante para que ellas pudieran objetivar y darse cuenta de lo que estaba pasando con sus estudiantes, y que esto era un motor para autoevaluarse y para seguir generando cambios en sus prácticas. Y por último, conclusiones en cuanto a los estudiantes. Bueno, vimos un rendimiento estable frente a una dificultad creciente, pero no vimos una mejora en la comprensión de textos. Sí vimos una mayor evidencia en el uso de estrategias de autorregulación, tanto a través del pensamiento en voz alta como a través del cuestionario. Algunas discusiones para continuar pensando. Bueno, sabemos que los efectos de la formación docente en los estudiantes es algo difícil de ver. Hay investigaciones previas que hablan de la dificultad para ver evidencias o efectos de cómo hacemos para que lo que se trabaja en la formación docente llegue efectivamente a los estudiantes. Esto es algo que tenemos que seguir pensando. Vimos que los efectos en este caso estuvieron en la variable más próxima a la intervención. Esto también es algo que se ha visto en otras investigaciones. En este caso vimos los efectos sobre la autorregulación, pero no sobre la comprensión de textos. Y en realidad la intervención que nosotros propusimos fue sobre estrategias de autorregulación. Entonces nos preguntamos cómo podemos lograr un mayor control sobre la intervención, en esto de que las docentes elaboraron prácticas creadas por ellas mismas, diseñadas por ellas mismas, y no tenemos nosotros evidencia ni controlamos, por ejemplo, con qué asiduidad enseñaban estas estrategias. Entonces queremos seguir apostando a intervenciones realizadas por las propias docentes. Sabemos que en la investigación muchas veces los efectos son difíciles de ver en intervenciones que llevan adelante las propias docentes en sus aulas.
en sus aulas, sí es más fácil de ver cuando las intervenciones son llevadas adelante por investigadores. Nosotros queremos seguir apostando a este tipo de investigación, pero quizás un camino posible sería poder llegar a un mayor control sobre la intervención. En cuanto al cronograma, o sea, en cuanto a la asiduidad con la que enseñan estas prácticas, y también, bueno, quizás proponiendo algunas actividades, una combinación entre recursos y actividades diseñadas por las docentes y otras propuestas desde los investigadores. Bien, muchas gracias por su atención. Estas son las referencias bibliográficas que mencionamos en la presentación y quedamos a las órdenes para preguntas o comentarios sobre nuestro trabajo.